profundamente abierto y democrático. Luego de la aprobación en el Senado, el proyecto comenzará a ser tratado la semana próxima por la Cámara de Diputados. Mientras la oposición ya adelantó que tampoco participará del debate en la Cámara Baja, el oficialismo confía en lograr que el proyecto se convierta en ley antes de fin de mes. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Para profundizar en este tema y conocer todos los ángulos, estamos escuchando ahí al jefe de gabinete, Capitanich, diciendo que el proceso es democrático. La oposición no cree que el proceso sea tan democrático, por lo tanto le damos la bienvenida al diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputado por el PRO, Federico Pinedo. Señor Pinedo, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Por qué la oposición se ausentó de este debate parlamentario de la reforma de los servicios de inteligencia? Bueno, nos parecía que, en primer lugar, lo que buscaba el gobierno era tender como una especie de cortina de humo para tapar el horror de la muerte del fiscal Nisman y la conmoción que eso ha causado en la Argentina, teniendo en cuenta que el fiscal murió a los pocos días de haber denunciado a la propia presidenta de la Nación. Era una muerte dudosa que nosotros creemos que en realidad no fue un suicidio voluntario, sino que fue de alguna manera un homicidio. En este contexto se presentó desde el gobierno un proyecto de reforma de las normas de inteligencia, porque el gobierno lamentablemente en la Argentina ha utilizado los organismos de inteligencia no para defender los intereses nacionales de la Argentina, sino para perseguir a los opositores y a aquellos que no pensaban las mismas cosas del gobierno, lo cual es ilegal, pero se ha hecho de una manera muy evidente, ¿no? Y ahora lo que buscan no es democratizar los servicios de inteligencia, sino por un lado tapar las cosas, como le digo, y por otro lado seguir fortaleciendo los sectores afines al gobierno en materia de inteligencia. Diputado, me gustaría que, para tener los dos lados de la historia, escuchamos su versión. Vamos a escuchar ahora lo que dice Capitanich sobre la postura de ustedes y después quisiera tener nuevamente su reacción. Vergonzosa manifestación, suscribir un acuerdo para derogar una ley que no ha sido sancionada. Pero a su vez, esa es una conducta verdaderamente antidemocrática, como lo han hecho varias veces. Me tocó en el marco del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, porque han recibido instrucciones extraterritoriales y políticas, en realidad lo que hicieron es ausentarse del recinto. Ellos tienen que cumplir su responsabilidad. Si están en desacuerdo con una iniciativa del Poder Ejecutivo, pues tienen que manifestarlo en el recinto y votar en contra. Pero la verdad es que el tratamiento de la Agencia Federal de Inteligencia ha sido un tratamiento profundamente abierto y democrático. Su respuesta, diputado, ¿es proceso democrático? ¿Son antidemocráticos ustedes, la oposición? La reforma de un mecanismo como la inteligencia de un país, sobre todo cuando se utiliza para perseguir opositores o disidentes, es una de las bases del sistema democrático. Entonces, nosotros creemos que ese tipo de leyes hay que aprobarlas con consenso importante. El oficialismo en la Argentina, hasta diciembre que hay elecciones, va a tener mayoría propia en las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. Y lo que pretende es aprobar lo que ellos quieren sin aceptar ninguna opinión de los demás. Entonces, frente a eso, lo que nosotros dijimos es no vamos, frente a un caso como la muerte de Nisman, a prestarnos a una farsa que ustedes digan que están cambiando una cosa que no están cambiando. Y lo que vamos a hacer es retirarnos del recinto para que quede en evidencia que lo están aprobando solo ellos sin el consenso de la sociedad ni de la oposición. Y vamos a apoyar una marcha popular que va a haber la semana que viene en la Argentina, que esperemos que sea multitudinaria, precisamente para estar en contra de la impunidad. Esta ley es una ley que lo que busca es fortalecer temas de impunidad. Le permite a los servicios de inteligencia destruir archivos. Le permite a la presidenta arbitrariamente levantar el secreto de cualquier cosa y difundir los secretos de Estado cuando a ella se le ocurra, cosa que ha hecho respecto de gente
que piensa cosas distintas que ella. Entiendo. Diputado, le da las escuchas telefónicas. Sí. Perdóname que lo interrumpa para que no se nos escape el tiempo. No. Que es muy limitado. Me gustaría su reacción a la portada de Clarín de hoy. Ustedes dicen que reclaman la independencia en la justicia para esclarecer la muerte del fiscal Nisman. Portada de Clarín, imputarían a Cristina por la denuncia del fiscal Nisman. Gerardo Policite abría hoy la investigación por el escrito sobre la causa AMIA que presentó Nisman 4 días antes de morir. ¿Cuál es su reacción a este titular de Clarín? ¿Van a imputar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en realidad quien pidió eso fue el fiscal Nisman. El fiscal Nisman tuvo acceso a escuchas telefónicas de funcionarios del gobierno, de gente cercana al gobierno argentino, en diálogos con los principales acusados del atentado terrorista que costó 85 muertos en la mutual judía AMIA hace más de 20 años. Y el fiscal Nisman decía que la presidenta estaba involucrada en un proceso de encubrimiento de los iraníes acusados de este tema. Entonces lo que ha hecho el fiscal que tomó la denuncia de Nisman es imputar a la presidenta. Imputar sencillamente quiere decir que cree que hay que investigarla. Diputado, muy amable, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda en Argentina, como también estaremos atentos a esta marcha de la próxima semana. El diputado Federico Pinedo en vivo con nosotros en nuestros estudios en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y desde nuestros estudios en la ciudad de Buenos Aires...